Estamos obsesionados con el control. Creemos que la historia es lineal, la naturaleza es lógica y el mundo está organizado tal y como nos lo contaron en la escuela. Nuestro cerebro es un burócrata asustadizo que ajusta la realidad a plantillas convenientes, solo para no sentir el vértigo del infinito. Pero la verdad es que el caos es la norma, la cronología está rota, la biología es absurda y el cosmos se ríe de tu sentido de la proporción. Lo que consideras un disparate imposible es, en realidad, el fundamento de nuestra existencia. Bienvenido al Museo de las Ilusiones Rotas. Aquí, Cleopatra vivió más cerca de la creación del iPhone que de las pirámides. Los tiburones nadaban en los océanos millones de años antes de que aparecieran los árboles, y Rusia resulta ser más grande que un planeta entero. Descubriremos por qué sobre tu cabeza cuelgan cientos de toneladas de agua, dónde llueve vidrio y cómo toda la humanidad podría caber en un terrón de azúcar. Estos 33 hechos no solo te sorprenderán, sino que demostrarán que tu visión del mundo está irremediablemente obsoleta. Rompamos la matriz. La paradoja temporal en sandalias. Imaginamos a Cleopatra y en nuestra mente se cargan instantáneamente las texturas estándar, las majestuosas pirámides de Giza, las arenas, los papiros, la esfinge mirando hacia la eternidad. Ella es el símbolo del mundo antiguo, su quinta esencia. Ahora, abramos los archivos del sistema y miremos las fechas. La gran pirámide de Keops fue construida aproximadamente en el año 2560 a.C. Cleopatra, sin embargo, vivió del 69 al 30 a.C. Una simple matemática muestra que a la reina y a las pirámides las separan unos 2500 años. Y ahora viene lo más interesante. El alunizaje del hombre ocurrió en 1969. Resulta que Cleopatra vivió más cerca en el tiempo de Neil Armstrong y la creación del primer iPhone que de los constructores de las grandes tumbas. La historia no es un camino recto, sino una lista de reproducción mal ordenada. La Gran Pirámide es una pista antigua y olvidada en una tablilla de arcilla. Cleopatra ya es la era de los discos de vinilo, y nosotros, con nuestros gadgets, somos un lanzamiento reciente en un servicio de streaming. El guionista de la historia simplemente copió recursos de diferentes épocas, sin preocuparse demasiado por la cronología. Los que llegaron tarde a la fiesta de las civilizaciones. Imagina esta escena, la Europa medieval. Monjes en los scriptoriums se afanan sobre manuscritos copiando a Aristóteles. En algún lugar de Inglaterra, en una ciudad llamada Oxford, las mentes más brillantes ya se reúnen para asistir a clases. El año en el calendario es 1096. Ahora, trasladémonos a otro continente, a la futura México. Aquí todavía reina el silencio. Los aztecas, cuyo imperio pasaría a la historia como uno de los más poderosos y sangrientos, ni siquiera han comenzado su camino hacia la grandeza. Su capital, Tenochtitlan, no se fundará hasta el año 1325. Sí, lo has entendido bien. La Universidad de Oxford es más de 200 años más antigua que toda la civilización azteca. Mientras en Inglaterra los estudiantes ya se examinaban de teología y derecho, los aztecas estaban todavía en la fase de startup, apenas buscando su nicho en el mercado de los imperios antiguos. Es como en un juego online, donde un jugador ya ha subido su personaje al nivel máximo, mientras que otro apenas está creando su cuenta. La historia mundial es una estrategia bastante asíncrona. El depredador primitivo contra el novato de la fotosíntesis. Cuando pensamos en algo antiguo, primigenio, en nuestra imaginación surge la imagen de un bosque impenetrable, helechos gigantes, troncos poderosos que se alzan hacia el cielo. Los árboles nos parecen un símbolo de la eternidad, testigos silenciosos de la historia del planeta. Suena lógico, pero es un error de percepción del sistema. La mecánica del proceso es la siguiente. Los tiburones, esas máquinas de matar perfectas, llevan surcando los océanos unos 400 millones de años. Su software resultó ser tan exitoso que apenas necesitó actualizaciones, pero los árboles son una actualización relativamente reciente para el planeta Tierra. Los primeros árboles de verdad aparecieron hace solo unos 350 millones de años. Resulta que los tiburones son 50 millones de años más antiguos. Ya eran los superdepredadores, las unidades alfa en su ecosistema, cuando en tierra firme ni siquiera se
había cargado la primera localización de bosque. Así que, la próxima vez que veas tiburón, recuerda, no estás viendo una película solo sobre un depredador, estás viendo una película sobre un fósil viviente que vio el mundo antes de que se volviera verde. Propiedad inmobiliaria a escala planetaria. Estamos acostumbrados a percibir los planetas como algo colosal, incomprensible, y los países como parcelas en ese enorme mapa. Plutón, aunque degradado de planeta a planeta enano, sigue asociándose con escalas cósmicas. Una bola de hielo en el borde del sistema solar. Suena impresionante. Ahora abramos el plano catastral. La superficie de Plutón es de aproximadamente 16,6 millones de kilómetros cuadrados. Y ahora miremos la superficie de la Federación Rusa, 17,1 millones de kilómetros cuadrados. Resulta que un solo estado de nuestro planeta es más grande en superficie que un mundo entero en los confines del espacio. Es como si el felpudo de tu entrada resultara ser más grande que todo el apartamento del vecino. Parece que cuando la oficina celestial repartió las parcelas de tierra, alguien recibió una bonificación por el clima frío. La próxima vez que mires un mapa del mundo, recuerda, vivimos en un planeta con un reparto de territorios muy generoso. El vacío cósmico a un paso. La luna parece tan cercana. La vemos cada noche. Influye en las mareas. Inspira a los poetas. Parece que si estiras la mano, puedes tocarla. Debido a esta ilusión óptica, evaluamos de forma completamente errónea la escala del vacío entre nosotros y nuestro satélite. La distancia media de la Tierra a la luna es de 384.400 kilómetros. Suena como una cifra grande sin más, pero intentemos visualizarla. Imagina que tomamos a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno y los ponemos en fila, hombro con hombro. Pues bien, toda esa columna de planetas no solo cabría en el espacio entre la Tierra y la Luna, sino que además quedarían varios miles de kilómetros de espacio libre. Es como descubrir que entre tu casa y la del vecino se puede construir una ciudad entera y nadie se daría cuenta. El espacio es en un 99,9% periódico, vacío, e incluso nuestro vecino más cercano se encuentra a una distancia que nuestro cerebro simplemente se niega a percibir adecuadamente. Asuntos del corazón fuera de lugar. Imagina al típico personaje de una comedia romántica. Está enamorado y su corazón está a punto de salírsele del pecho. Es un tropo estándar, una metáfora comprensible. Ahora, traslademos esta escena al mundo de la biología marina y reemplacemos al protagonista por un camarón. La situación se vuelve absurda de inmediato, porque el corazón del camarón está en su cabeza, o más bien en el cefalotórax, para ser un biólogo puntilloso. Su bomba principal, que impulsa la hemolinfa, se encuentra en el mismo lugar donde nosotros tenemos el cerebro. Esta decisión de diseño de la madre naturaleza parece, como mínimo, extraña, como si un ingeniero, al diseñar un coche, decidiera colocar el motor dentro de la guantera. Quizás por eso los camarones no destacan por su gran inteligencia. Es difícil tomar decisiones sopesadas cuando tu corazón te está latiendo literalmente en el cerebro. Así que la frase pensar con el corazón para ellos no es una metáfora, sino una cruda realidad anatómica. Precipitaciones de lujo para gigantes gaseosos. Estamos acostumbrados a que la lluvia sea agua. Como mucho, lluvia ácida en zonas industriales desfavorecidas. Pero al universo le encanta sorprender. En Júpiter y Saturno, los dos gigantes gaseosos de nuestro sistema, llueven diamantes de verdad. Suena como el guión de un videoclip demasiado ambicioso, pero la física del proceso es bastante real. En las capas altas de la atmósfera de estos planetas, el metano, bajo la acción de potentes relámpagos, se convierte en hollín, es decir, carbono. Al caer, este carbono se somete a una presión y temperatura colosales. Primero se convierte en grafito y luego se comprime hasta formar diminutos diamantes de hasta 1 centímetro de diámetro. Estos granizos de diamante continúan su caída hacia las profundidades del planeta hasta que alcanzan el núcleo incandescente, donde se derriten. Resulta que en las entrañas de Júpiter y Saturno chapotean océanos enteros de carbono líquido con icebergs de diamante. Es el cataclismo meteorológico más caro y absolutamente inútil del universo.
La pesadilla logística del desierto, Arabia Saudita. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente? Desierto, petróleo y camellos. El camello es el símbolo del país, el barco del desierto, una parte inseparable de su cultura. Parecería que, si algo abunda allí, son camellos y arena. Pues no, la realidad, como siempre, es más irónica. Arabia Saudita importa camellos, principalmente de Australia. La razón es simple. Los camellos australianos se crían específicamente para carne, mientras que las razas árabes locales son valoradas por sus cualidades para las carreras y su belleza. Es como si Suiza empezara a importar queso de Bielorrusia porque el suyo es demasiado caro. Pero eso no es todo. El país también importa arena. Sí, has oído bien. Un estado, cuya mayor parte es desierto, compra arena en el extranjero. El caso es que la arena del desierto, pulida por el viento, es demasiado fina y redondeada. No sirve en absoluto para producir hormigón. Para la construcción se necesita arena de río o de cantera, con bordes afilados. Así que la próxima vez que veas un rascacielos en Dubái, que sepas que está construido con arena importada y que por algún lugar cercano pasean camellos australianos. La globalización en su manifestación más absurda. El secreto de la piel a rayas. El tigre es un icono de estilo en el mundo animal. Su pelaje naranja y negro es reconocible al instante. Solemos pensar que las rayas son una característica de su pelo. Si afeitas a un tigre, debajo del pelaje encontrarás una piel rosada normal, como la de un gato doméstico. Suena como una suposición bastante lógica, pero la naturaleza decidió otra cosa. Si por alguna razón tuvieras que afeitar a un tigre, descubrirías con sorpresa que su piel también es a rayas. La pigmentación no solo se encuentra en los folículos pilosos, sino también en las propias capas de la epidermis. Las rayas no son solo un dibujo en el jersey, son una parte fundamental de su diseño, un tatuaje real aplicado en la configuración de fábrica. Es como si una cebra, debajo de su pelaje blanco y negro, tuviera la piel blanca y negra. Parece que el desarrollador de esta unidad decidió que el estilo debe estar en todo, incluso en lo que está oculto a la vista, un camuflaje impecable, pensado hasta el más mínimo detalle. El truco biológico para la inmortalidad. La muerte es el jefe final que ningún jugador de la vida puede derrotar. Todos los organismos vivos, tarde o temprano, se enfrentan a la pantalla de Game Over. Todos, excepto uno. Te presento a Turritopsis dohorny, una diminuta medusa del tamaño de la uña del meñique que encontró una vulnerabilidad en el código de la vida misma. Cuando esta medusa envejece o sufre daños, no muere. En su lugar, inicia un proceso de transdiferenciación celular, es decir, pulsa el botón de reset. El individuo adulto desciende al fondo y se convierte de nuevo en un pólipo, su fase infantil, y luego, de este pólipo, crece una nueva medusa genéticamente idéntica, y este ciclo puede repetirse indefinidamente. Esto no es solo longevidad, es auténtica inmortalidad biológica. Por supuesto, puede ser devorada por un depredador o morir por una enfermedad, pero nunca morirá de vieja. Es la única especie que conocemos que ha encontrado la forma de revertir el sistema a un punto de guardado. El universo, después de todo, dejó una escapatoria para alguien. Polvo cósmico con el ego por las nubes. Miramos el cielo nocturno y nos sentimos como granos de arena. Miles de millones de estrellas en nuestra galaxia. Miles de millones de galaxias en el universo. Las escalas asustan y fascinan. En este contexto, nuestro propio cuerpo parece algo insignificante, pero pongámonos una bata de laboratorio y armémonos con una calculadora. En el universo observable, según las estimaciones más modestas, hay unos 200.000 millones de galaxias, cada una con un promedio de 100.000 millones de estrellas, una cifra con una cantidad enorme de ceros. Ahora, mirémonos a nosotros. Nuestro cuerpo está formado por átomos. En un cuerpo humano promedio hay aproximadamente 7 octillones de átomos. Eso es un 7 seguido de 27 ceros. Este número es tan grande que supera con creces el número de estrellas en todo el universo visible. Resulta que cada uno de nosotros es un universo entero en miniatura, densamente poblado e increíblemente complejo. Así que, la próxima vez que te sientas pequeño, recuerda que en cuanto a número de componentes, superas fácilmente a toda la Vía Láctea.
Parece que en este punto la lógica ha abandonado la conversación, pero solo estamos calentando. Si crees que esto fue un fallo del sistema, espera. A continuación vienen verdaderos errores de código que te harán dudar de la cordura del arquitecto principal, el Leviatán fúngico. Cuando nos piden que nombremos al ser vivo más grande del planeta, inmediatamente pensamos en la ballena azul, un gigante que pesa casi 200 toneladas, con una longitud equivalente a 3 autobuses. Parece el campeón absoluto, pero la ballena es solo un pececito dorado en comparación con el verdadero titán. El organismo conocido más grande de la Tierra es un hongo, más concretamente el micelio de la Armillaria ostoyae, que crece en el Bosque Nacional de Malheur en Oregón, Estados Unidos. Su red subterránea invisible ocupa una superficie de casi 10 kilómetros cuadrados. Eso es aproximadamente 1.600 campos de fútbol. Su edad se estima en varios miles de años y su peso en decenas de miles de toneladas. Lo que vemos en la superficie, pequeños hongos, son solo los cuerpos fructíferos, como las manzanas en un manzano enorme. El verdadero monstruo se esconde bajo tierra. No es solo un organismo, es todo un imperio subterráneo que conquista el bosque de forma lenta e inexorable. La ballena azul es solo un PNJ y este hongo es el verdadero jefe de incursión de toda la zona. Mamuts con vistas a obra nueva. Estamos acostumbrados a dividir la historia en capítulos claros. Aquí la Edad de Piedra, aquí el Antiguo Egipto, aquí la Antigüedad. Parece que entre los mamuts y las pirámides hay un abismo de tiempo insalvable. Los mamuts son algo de la época de los cavernícolas vestidos con pieles, y las pirámides ya son civilización, jeroglíficos, faraones. Sin embargo, al guionista de la historia le dio pereza inventar transiciones demasiado complejas. Cuando los egipcios ya estaban terminando la construcción de las grandes pirámides de Giza, en la lejana isla de Wrangell, en el océano Ártico, todavía vagaba la última población de mamuts lanudos. Era una variedad enana, pero eran mamuts auténticos. Se extinguieron hace solo unos 4.000 años. Es decir, podría haberse dado la situación de que un sacerdote egipcio estuviera escribiendo un jeroglífico sobre la vida eterna del faraón, mientras a varios miles de kilómetros al norte el último mamut miraba con tristeza el sol poniente. Dos épocas que en nuestra mente están separadas por siglos, en realidad se solaparon. La historia no son niveles consecutivos en un juego, sino un gran mapa de mundo abierto donde se pueden realizar diferentes misiones simultáneamente. Ingravedad con el peso de 100 elefantes. Las nubes, ligeras, etéreas, esponjosas, flotan en el cielo y parece que no pesan casi nada. Las miramos y pensamos en la despreocupación, pero esta es otra ilusión creada por nuestra interfaz de percepción. Calculemos. Una nube de cúmulo promedio, de esas blancas y bonitas, tiene un volumen de aproximadamente 1 kilómetro cúbico. La densidad del agua en ella es de aproximadamente medio gramo por metro cúbico. Unos cálculos sencillos nos dan el peso de esta esponjosa nube en unas 500 toneladas. Para que quede más claro, es el peso de 100 elefantes africanos adultos flotando sobre tu cabeza. ¿Por qué esta mole no nos cae encima? Todo se debe al principio de Arquímedes, que también funciona en el aire. La nube está compuesta por diminutas gotas de agua o cristales de hielo distribuidos en un volumen enorme, y el aire debajo de la nube, al ser más denso y seco, es aún más pesado. Por eso la nube flota en la atmósfera como un iceberg gigante pero muy poco denso. Así que el cielo sobre nosotros no es un vacío, sino un zoológico invisible de cientos de elefantes en constante movimiento. El cable genético hasta el sol. El ADN es el manual de instrucciones para construir nuestro cuerpo, una molécula microscópica almacenada en el núcleo de cada célula. La palabra microscópica nos confunde. Imaginamos algo insignificante, pero juguemos de nuevo con las escalas. En el cuerpo de un adulto hay unos 37 billones de células. En cada célula, si desenrollamos la hélice de ADN, su longitud sería de unos 2 metros. Si tomáramos el ADN de todas las células de nuestro cuerpo, lo uniéramos en un hilo súper largo y empezáramos a desenrollarlo, ocurriría algo increíble. Ese hilo llegaría desde la Tierra hasta el Sol y de vuelta, y no una vez, sino unas 400 veces. La distancia al Sol, recuerdo, es de 150 millones de kilómetros. Resulta que en cada uno de nosotros hay empaquetado un cable de información de una longitud que no cabe en la cabeza. Es el método de compresión
compresión de datos más eficiente del universo, como si en un diminuto pendrive del tamaño de una célula hubieran conseguido grabar un vídeo en resolución 8K de varios años luz de duración. Nuestra biología son maravillas de la nanoingeniería de las que ni siquiera nos damos cuenta. Un tiempo con carácter apocalíptico. Nos quejamos del tiempo, que si llueve, que si nieva, que si hace viento, pero todos nuestros cataclismos son un juego de niños en comparación con lo que ocurre en otros planetas. Te presento al exoplaneta H de 189.733b. Es un gigante gaseoso que orbita muy cerca de su estrella. Su color es precioso, azul celeste, como el de la Tierra. Pero ahí acaban las similitudes. La atmósfera de este planeta está compuesta por partículas de silicato. La temperatura en el lado diurno alcanza los 1000 grados Celsius. Debido a esto, los silicatos se funden y se convierten en vidrio fundido. Y ahora, la guinda del pastel. En este planeta soplan vientos a una velocidad de 7000 kilómetros por hora. Eso es 6 veces la velocidad del sonido. El resultado es que en el planeta H de 189.733b hay una lluvia horizontal constante de vidrio fundido que se desplaza a velocidad hipersónica. Cualquier pronóstico del tiempo allí sonaría igual. Hoy se esperan precipitaciones en forma de cristales rotos y un viento huracanado capaz de arrancarte la piel. Quédense en casa. Si el infierno existe, su sucursal encargada del mal tiempo se encuentra precisamente allí. El lag mortal del sistema digestivo. El perezoso se ha convertido en Internet en un símbolo de la calma y la imperturbabilidad. Es nuestro animal totémico cuando queremos dejarlo todo y simplemente colgar de una rama. Su lentitud no es pereza, sino una genial estrategia de supervivencia basada en un ahorro total de energía. Pero este software único tiene un fallo crítico. El metabolismo del perezoso es tan lento que la comida, compuesta por hojas duras, puede tardar hasta un mes en digerirse. A veces este sistema falla. El perezoso puede comer lo suficiente, llenar su estómago, pero su sistema digestivo no logra extraer la energía de la comida. Como resultado, el animal muere literalmente de hambre con el estómago lleno. Es como si descargaras en tu viejo ordenador un archivo enorme con películas, pero el procesador es tan débil que se cuelga y se quema simplemente intentando descomprimirlo. Hay comida, pero el sistema no ha proporcionado los controladores para procesarla. La evolución a veces escribe código con tales vulnerabilidades que solo queda encogerse de hombros. No es un sistema bien pensado, sino más bien una prueba beta que se ha alargado durante millones de años. Las estadísticas a favor de los muertos. Vivimos en una era de superpoblación. Ya somos más de 8.000 millones en el planeta. Las ciudades crecen. Los recursos se agotan. Nos parece que la humanidad nunca ha sido tan numerosa. Y es verdad. Pero miremos el panorama general. Toda la historia de nuestra especie. Según estimaciones de los demógrafos, a lo largo de toda la existencia del Homo sapiens, en la Tierra han nacido y muerto más de 100.000 millones de personas. Esto significa que todas las personas que viven actualmente son solo alrededor del 7% de todos los que alguna vez caminaron sobre este planeta. Somos solo una fina capa de vida sobre un gigantesco estrato geológico de los huesos de nuestros antepasados. Cada metro cuadrado de tierra bajo nuestros pies es potencialmente la tumba de alguien. Es como un juego online con una enorme rotación de personal. Se han creado y eliminado miles de millones de cuentas y nosotros somos los que estamos ahora online, pero el servidor los recuerda a todos y las estadísticas claramente no están a nuestro favor. Ópera espacial y la prosa de la guillotina. Año 1977. El mundo enloquece con La Guerra de las Galaxias. En las pantallas, naves espaciales, jedis, sables de luz. El futuro ha llegado. La ciencia ficción se ha convertido en el principal tema de conversación. Ahora, sin cambiar el año en el calendario, trasladémonos a Francia, a la prisión de Baumettes en Marsella. Aquí tiene lugar la última ejecución con guillotina en la historia del país.
un criminal llamado Hamida Jandobi es decapitado con el mismo dispositivo que se convirtió en el símbolo de la Revolución Francesa. En el mismo año, la humanidad miraba a una galaxia muy lejana y utilizaba un método de ejecución esencialmente medieval. No es solo un contraste, es un oxímoron cultural, como si en el mismo edificio, en un piso, pusieran en marcha el gran colisionador de hadrones y en otro, un exorcista expulsará demonios. La historia no avanza de manera uniforme, sus diferentes partes viven en siglos distintos simultáneamente. Mientras unos ya habían colonizado el espacio en su imaginación, otros todavía no podían desprenderse de los fantasmas del pasado. Remedio de pasta de tomate. Imagina una farmacia del siglo XIX. Frascos, polvos, brebajes. Un boticario con barba y quevedos predica los beneficios de un nuevo remedio milagroso para todas las dolencias estomacales: diarrea, indigestión, reumatismo. Y te entrega una botella de ketchup. Suena como una escena de una comedia absurda, pero en la década de 1830 en Estados Unidos, el ketchup se vendía realmente como medicina. Un médico llamado John Cook Bennett afirmó que los tomates eran la panacea y comenzó a producir pastillas y extractos de tomate. La idea se hizo tan popular que el mercado se inundó de docenas de imitadores que vendían cualquier cosa bajo la apariencia de ketchup medicinal. Por supuesto, unos años más tarde, esta burbuja estalló y el ketchup pasó de los botiquines a las estanterías de la cocina. Esta historia es una ilustración perfecta de cómo funciona el marketing. Lo principal es encontrar el punto débil del consumidor y ofrecerle una solución simple, aunque sea absolutamente inútil. Parece que desde entonces nada ha cambiado. Caos de cartas a escala universal. Coge una baraja normal de 52 cartas, barájala. ¿Cuál crees que es la probabilidad de que hayas colocado las cartas en el mismo orden en que alguien ya lo hizo antes en toda la historia de la humanidad? La intuición sugiere que existe una probabilidad, pero las matemáticas están categóricamente en desacuerdo. El número de combinaciones posibles en una baraja de 52 cartas es 52 factorial. Es un número con 67 ceros. Es tan gigantesco que nuestro cerebro no es capaz de comprenderlo. Este número es mayor que el número de átomos en nuestra galaxia. Si cada persona en la Tierra hubiera barajado una nueva baraja cada segundo desde el origen del universo, incluso ahora no se habrían agotado todas las combinaciones posibles. Así que cada vez que barajas bien una baraja, con una probabilidad del 99,9% periódico, creas un orden de cartas absolutamente único que nunca ha existido y nunca volverá a existir. Eres el creador de un pequeño e irrepetible rincón del caos. Conspiración botánica y la valla impostora. Desde la infancia nos hemos acostumbrado a una clasificación simple. La manzana es una fruta, el pepino una verdura, la fresa una baya. Todo parece obvio, pero echemos un vistazo a un aburrido libro de texto de botánica y nuestro mundo se pondrá patas arriba. Desde el punto de vista de la ciencia, una baya es un fruto con pulpa jugosa y muchas semillas en su interior, que se desarrolla a partir del ovario de una flor. Bajo esta definición encajan perfectamente el plátano, la sandía, la calabaza e incluso el aguacate. Sí, la sandía no es solo una baya grande, es una baya de referencia. ¿Y qué pasa con nuestras queridas fresas y frambuesas? Pues son unas impostoras. Los botánicos las llaman polidrupa o fruto agregado. Lo que comemos de la fresa es el receptáculo floral agrandado y los verdaderos frutos son esas pequeñas semillas en su superficie. Resulta que toda nuestra cesta de la compra es un completo malentendido. Vivimos en un mundo donde el plátano es una baya y la fresa no lo es. Parece que en la oficina celestial, el departamento de nomenclatura y clasificación fue subcontratado a unos bromistas. A estas alturas, los guionistas de la realidad debieron de irse a comer y le encargaron la trama a un becario en prácticas. ¿Sientes ese sutil aroma? Así huele el procesador del sentido común quemándose al intentar procesar la siguiente tanda de información. Oro líquido que no se puede tocar. En los océanos del mundo hay disuelta una enorme cantidad de oro. Según las últimas estimaciones, unos 20 millones de toneladas.
Si pudiéramos extraerlo, cada habitante del planeta recibiría varios kilogramos. Podríamos cubrir de oro todos los continentes. Suena como la solución a todos los problemas económicos. Pero hay un pequeño matiz, como siempre. La concentración de este oro es ínfima, unas 13.000 millonésimas de gramo por litro de agua. Para obtener un gramo de oro, hay que procesar cientos de miles de toneladas de agua de mar. A día de hoy, no existe ninguna tecnología que haga este proceso económicamente viable. Los costes de extracción superarían con creces el valor del propio oro, así que el océano es el banco más grande y seguro del mundo. Alberga tesoros incalculables, pero la combinación de la caja fuerte se ha perdido para siempre. Al universo le encantan estas bromas. Aquí tienes la riqueza, pero no puedes cogerla. El modo sigilo acústico. Existe un viejo mito que va de un libro de récords a otro. El graznido de un pato no produce eco. Suena misterioso e intrigante, como si el pato poseyera alguna habilidad sobrenatural para absorber el sonido. Los científicos acústicos se rompieron la cabeza con este fenómeno durante mucho tiempo, hasta que finalmente realizaron un experimento en una cámara anecoica, y resultó que es una de las mistificaciones más elegantes del mundo natural. El eco del graznido de un pato, por supuesto, existe, pero el sonido quack en sí tiene una estructura, con un lento aumento de volumen y una atenuación igualmente lenta, que hace que el sonido reflejado se superponga perfectamente al original. Nuestro oído simplemente no es capaz de distinguir dónde termina el graznido original y dónde empieza su eco. No es la ausencia de eco, sino su camuflaje perfecto. El pato no es una anomalía física, sino un maestro nato del camuflaje sonoro, un diseño simplemente genial en su simplicidad. La sombra que no existió. Coloca cualquier objeto frente a una fuente de luz y proyectará una sombra. Esta es una de las leyes básicas de la óptica que aprendemos en la infancia, pero hay una excepción a esta regla. El propio fuego, la llama de una vela o de una hoguera no proyecta sombra. La razón es absurdamente simple. El fuego es en sí mismo una fuente de luz. No puede bloquear la luz porque la está emitiendo. Una sombra es una zona donde no llega la luz, y el fuego es la zona de donde, precisamente, proviene la luz. Por supuesto, si iluminas la llama de una vela con un proyector potente que sea más brillante que la propia llama, aparecerá una débil sombra de las partículas de hollín en ella, pero en condiciones normales el fuego permanece sin sombra. Este pequeño milagro físico nos recuerda que incluso las reglas más inamovibles tienen sus excepciones, como si en el código de la física estuviera escrita una condición. Si objeto igual a fuente de luz, entonces la función crear sombra se desactiva. Gravedad en una cucharilla de té. Estamos acostumbrados a medir el peso en kilogramos y toneladas. Los objetos más pesados en la Tierra son los superpetroleros o los gigantescos camiones de minería. Pero todo eso son plumas en comparación con lo que se puede encontrar en el espacio. Imagina una estrella de neutrones. Es el núcleo colapsado de una estrella gigante, una de las formaciones más densas del universo. La materia en ella está tan comprimida que los electrones se fusionan con los protones, formando neutrones. La densidad de esta materia es inimaginable. Una cucharadita de materia tomada de la superficie de una estrella de neutrones pesaría en la Tierra 6.000 millones de toneladas. Es el peso de 900 pirámides de Keops, contenido en el volumen de un dedal. Si se te cayera esa cucharilla al suelo, atravesaría la corteza terrestre y se dirigiría hacia el núcleo del planeta, devorando todo a su paso. El espacio es un lugar donde nuestros conceptos habituales de masa y densidad pierden todo el sentido, y donde los objetos más peligrosos pueden tener el tamaño de un cubierto corriente. El falso rosado. El flamenco es un ave icónica. Su color rosa antinatural lo ha convertido en un símbolo de glamour y exotismo. Creemos que este color es una característica innata, codificada en su ADN, pero en realidad hemos sido víctimas de una genial jugada de marketing de la propia naturaleza. Los polluelos de flamenco nacen completamente grises y anodinos. Adquieren su famoso color rosa con el tiempo, y esto depende única y exclusivamente de su dieta. Los flamencos se alimentan
forman de pequeños crustáceos y algas ricos en carotenoides, los mismos pigmentos que hacen que las zanahorias sean naranjas y los tomates rojos. Estos pigmentos se acumulan en sus plumas, dándoles ese tono tan característico. Si a un flamenco se le pone a dieta de maíz, gradualmente se volverá blanco, así que los flamencos no son aves rosas, son aves grises a las que les encantan las gambas. En esencia, son un anuncio andante de la alimentación saludable. Conservas para la eternidad. Vivimos en un mundo de fechas de caducidad. Cualquier producto, tarde o temprano, se estropea, convirtiéndose en presa de bacterias y moho. Todos, excepto uno. La miel es el único alimento que, teóricamente, puede conservarse para siempre. Los arqueólogos, al abrir las tumbas de los faraones egipcios, encontraron vasijas con miel de varios miles de años de antigüedad, y esa miel era absolutamente comestible. ¿Cuál es su secreto? En primer lugar, tiene muy poca agua, lo que crea condiciones insoportables para las bacterias. En segundo lugar, es extremadamente ácida. Y en tercer lugar, las abejas añaden al néctar una enzima, la glucosa oxidasa, que al contacto con el agua produce peróxido de hidrógeno, básicamente un antiséptico. Las abejas, sin saberlo, crearon el conservante natural perfecto. No es solo comida, es una auténtica cápsula del tiempo. Parece que cuando el universo creó la entropía y la ley de la descomposición universal, decidió dejar una pequeña escapatoria para la miel. La dieta atómica de la humanidad, 8.000 millones de personas. Esta cifra parece enorme. Ocupamos ciudades, continentes, un planeta entero, pero hagamos un experimento mental basado en las leyes de la física. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, incluyendo nuestros propios cuerpos, está compuesto en un 99,9% periódico de vacío. Un átomo es un núcleo diminuto alrededor del cual, a una distancia enorme, giran los electrones. Si pudiéramos, de alguna manera mágica, eliminar todo ese espacio vacío de los átomos que componen los cuerpos de todos los seres humanos de la Tierra y comprimir solo los núcleos y los electrones, entonces toda la humanidad, los 8.000 millones de personas, cabría en el volumen de un terrón de azúcar corriente. Toda nuestra civilización, con todas sus guerras, su arte, su amor y su odio, se comprimiría al tamaño de una cucharadita. Esta es la prueba más palpable de lo efímera que es nuestra materialidad. Somos solo un puñado de polvo concentrado, inflado a tamaños increíbles por las fuerzas de las interacciones subatómicas. Ojos que no ven, cerebro que no siente. El avestruz es un ave de paradojas. No vuela, pero corre más rápido que un caballo. Es un ave, pero con comportamiento de dinosaurio. Pero el hecho más sorprendente se refiere a su anatomía. El ojo de un avestruz alcanza los 5 centímetros de diámetro. Es el ojo más grande entre todos los vertebrados terrestres. Es tan enorme que su volumen supera al del cerebro del propio pájaro. Sí, has entendido bien. El órgano responsable de procesar la información visual es más pequeño en el avestruz que el propio sensor que recopila esa información. Es como si en tu ordenador la cámara fuera del tamaño de la torre y el procesador del tamaño de un sello de correos. Parece que la evolución, en el caso del avestruz, funcionó bajo el principio de lo importante es detectar el peligro a tiempo. Pensar qué hacer con él ya es opcional. Una unidad perfecta para el reconocimiento, pero con una inteligencia artificial muy débil. Un ascenso con garras y pelo. Imagina la dura rutina de la Segunda Guerra Mundial. Soldados, trincheras, bombardeos de artillería. Y en medio de este caos, en la 22ª Compañía de Suministros de Artillería del Segundo Cuerpo Polaco, sirve el cabo Wojtek. Cumple sus deberes con esmero. Acarrea pesadas cajas de proyectiles, lo que invariablemente levanta la moral de sus camaradas. Solo hay un pequeño detalle. El cabo Wojtek es un oso pardo sirio. Fue adoptado de cachorro por soldados polacos en Irán, creció entre ellos, bebía cerveza de la botella e incluso aprendió a hacer el saludo militar. Para poder transportarlo legalmente con el ejército, fue alistado oficialmente como soldado y más tarde ascendido a cabo. Esto no es una invención ni una leyenda militar, es un hecho documentado. La historia a veces escribe giros argumentales que harían que cualquier guionista de Hollywood dimitiera de envidia, como si los desarrolladores de un juego de estrategia militar decidieran añadir un personaje único no jugable con la habilidad pasiva más 100 a la moral.
¿El bosque contra el cosmos? ¿Qué es más numeroso? ¿Las estrellas de nuestra galaxia o los árboles de nuestro planeta? Intuitivamente, parece que las estrellas deberían ganar por goleada. El cosmos es infinito y la Tierra es solo un pequeño planeta, pero no te precipites con las conclusiones. Según las últimas estimaciones de los astrónomos, en nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Es una cifra colosal. Sin embargo, un estudio publicado en la revista Nature reveló que en la Tierra crecen unos 3 billones de árboles. Billones. Eso es varias veces más que las estrellas de nuestra galaxia natal. No vivimos simplemente en un planeta, vivimos en un gigantesco bosque a escala planetaria, que en número supera al cosmos más cercano. Es como si en una habitación de tu casa hubiera más objetos que en todas las demás casas de tu ciudad. A veces, para ver un verdadero milagro, no es necesario mirar por un telescopio, basta con asomarse a la ventana. El imperio de los videojuegos del mundo antiguo, la compañía Nintendo, para muchos es un símbolo de la infancia. Mario, Zelda, música de 8 bits, se asocia con la tecnología moderna y el entretenimiento digital. Ahora, retrocedamos en el tiempo. La compañía Nintendo fue fundada en la ciudad de Kioto en el año 1889. Originalmente producía naipes Hanafuda, y ahora veamos qué estaba pasando en el mundo en ese mismo año. Pues en el mundo todavía existía el Imperio Otomano, un estado gigantesco que gobernó el Medio Oriente, el norte de África y los Balcanes durante 6 siglos. Vincent van Gogh pintaba su Noche Estrellada. En París terminaban de construir la Torre Eiffel. Resulta que la compañía que nos regaló los Pokémon y la consola Wii era contemporánea de sultanes, harenes y genízaros. La historia es un collage asombroso, donde una startup de producción de naipes puede nacer en un mundo y convertirse en un gigante tecnológico en otro completamente diferente, sobreviviendo a varios imperios en el camino. Eso es todo. Las puertas de nuestro archivo de fallos del sistema se cierran. Hemos recorrido las salas donde el tiempo fluye hacia atrás, donde los peces son inmortales y los osos reciben ascensos. Y la principal conclusión que se puede sacar de esta excursión es extremadamente simple. El mundo no es lógico, ni justo, y desde luego no funciona según las instrucciones. Está ensamblado deprisa, con un montón de errores y decisiones extrañas, pero eso es precisamente lo que lo hace tan asombrosamente interesante. La realidad es la historia más loca que jamás hayas escuchado, y ahora que nuestra parte oficial ha terminado, es hora de tu contribución. Hemos reunido 33 piezas de exhibición, pero sabemos que hay muchas más. Escribe en los comentarios tu hecho número 34, el conocimiento más increíble, absurdo y alucinante que tengas. Vamos a ampliar juntos esta colección de errores del gran programador. Y por ahora, hasta los próximos fallos en la Matrix.